Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Chapter 30. Village of the Basement. Punto de vista de Claude. Abrazad el calor, cobardes. Rugí, mi voz atravesando el estruendo de los martillos y el siseo del metal al enfriarse. ¿Qué clase de herrero teme a la forja? Dirigíos al horno, no huyáis. Los herreros hombres bestia se estremecieron, pero obedecieron. Su pelaje brillaba de sudor al regresar a sus yunques. Tenían las orejas pegadas a la cabeza mientras yo caminaba entre sus puestos de trabajo, inspeccionando su obra con ojo crítico que no se me escapaba nada. Un fragmento de recuerdo cruzó mi mente. Otro tiempo, otro lugar donde entrené guerreros con demasiada lentitud, y todos murieron por ello. El recuerdo no estaba del todo formado, solo una astilla de uno de mis otros yo, pero aún así alimentó mi rabia. Tomé una espada a medio hacer del aprendiz más cercano, un joven hombre bestia con rasgos de leopardo cuyas manos temblaban al acercarme. Este filo es irregular. Estás desperdiciando buen metal con un trabajo descuidado. Rompí la espada incompleta sobre mi rodilla y arrojé los pedazos de vuelta al crisol. Empieza de nuevo. El aprendiz asintió frenéticamente, con las orejas pegadas al cráneo. Sin embargo, bajo el miedo, capté algo más en sus ojos. Gratitud. Admiración. Me revolvió el estómago. No comprendían que mi crueldad no era preocupación, sino desesperación. Cada arma debía ser perfecta. Cada herrero debía trabajar más rápido y mejor. El incidente de la teletransportación se avecinaba, y cuando llegara, quienes sobrevivieran necesitarían armas. Armas que yo era responsable de proporcionar. Me sequé el sudor de la frente, intentando ignorar el dolor de cabeza que se acumulaba tras mis ojos. Otro recuerdo amenazaba con aflorar. Imágenes superpuestas de guerreros bestia masacrados en una docena de líneas temporales diferentes porque sus armas se rompieron en el momento menos indicado. Aumenta el contenido de carbono, ladré, apartando el recuerdo. Estas hojas son demasiado frágiles. Los herreros se apresuraron a obedecer, con un alivio evidente en sus movimientos. Preferían aceptar mis duras instrucciones antes que volver a ser marginados de la aldea. Para ellos, mi atención, por brutal que fuera, significaba validación. Reconocimiento. Un lugar en la comunidad que antes los había rechazado. No sabía que esta dinámica de poder que estaba creando un día se volvería en mi contra de maneras que no podía imaginar. Punto de vista de Rudeus. Habían pasado 2 semanas y la lluvia no mostraba señales de detenerse. Durante este tiempo, hice un descubrimiento interesante sobre la raza de Dolia. Poseían una forma única de magia. Consistía en manipular el sonido. Emitían aullidos para localizar enemigos y producían frecuencias especiales que alteraban el equilibrio del oponente. La magia que Gies usó para paralizarme durante nuestro primer encuentro era, al parecer, una variante de esta magia basada en el sonido. Naturalmente, le pedí a Gustav que me enseñara esta técnica. Aceptó, demostrándola varias veces mientras yo intentaba imitarlo. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Requiere las cuerdas vocales especiales de la raza de Doldía, explicó Gustav, con cierta amabilidad. Los humanos normalmente no pueden producir las frecuencias necesarias. Ya lo sospechaba, pero la confirmación fue decepcionante. Entonces supe algo que me hizo reflexionar. Claude no solo había analizado su magia sonora, sino que la había recreado con éxito sin las cuerdas vocales de Doldía. Solo había dejado de practicar porque se había dañado la garganta. ¿Fue él el verdadero prodigio o lo fui yo? Claude seguía intrigándome. Tras completar la herrería, una hazaña impresionante en sí misma, construir una forja sobre los enormes árboles donde se asentaba la aldea, había pasado de simplemente someter a los guerreros bestia a enseñarles técnicas de herrería con sorprendente paciencia. A pesar de su apariencia fría, demostró una notable habilidad como artesano e instructor. Con su pericia, Claude podría fácilmente establecer una herrería rentable en cualquier parte del mundo. Sin embargo, allí estaba, entrenando hombres bestia en una aldea remota, aislada por las inundaciones estacionales. No pude evitar preguntarme qué lo impulsaba. Retomando mi entrenamiento, seguí experimentando con la magia de sonido de Doldía. Si bien no pude replicar sus técnicas por completo, logré combinar mi voz con poder mágico de una manera que podía sorprender momentáneamente a mis oponentes. No fue particularmente útil, pero fue un comienzo. Cuando le demostré a Gustav mis técnicas de encantamiento sin voz, sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. ¿Las escuelas de magia enseñan ese tipo de cosas hoy en día? Preguntó.
Es porque las instrucciones de mi maestra fueron excelentes, respondí, sintiendo una oleada de orgullo por Roxy. ¿De dónde proviene este maestro? Es un amigur de la región de Viegoya, en el continente demonio, expliqué. Probablemente aprendió en la Universidad de Magia. Agregué que eventualmente planeaba asistir a la Universidad de Magia, lo que pareció impresionar a Gustav. Ya puedes hacer esto, pero aún así debes esforzarte por lograr más, comentó con admiración. Cuando mencioné la habilidad de Claude para usar magia de raza bestia, Gustav no pareció particularmente sorprendido, lo cual en sí mismo fue sorprendente. Puede que te parezca humano, dijo Gustav encogiéndose de hombros, pero por dentro es una bestia. Su regeneración por sí sola rivaliza con la de los demonios del continente demonio. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté intrigado. Escuché historias de los ancianos cuando era más joven. Los señores demonio del continente demonio pueden hacer casi cualquier cosa. Regenerar la mitad de sus cuerpos en un instante. Solo ellos poseen tales capacidades. Gustav me dirigió una mirada cómplice. Así que no es extraño que alguien como él domine nuestras técnicas. Pensé en el señor demonio que había conocido, el que me había dado mi ojo demoníaco. ¿Estaba Claude conectado de alguna manera con esos seres? Cuanto más sabía de él, más preguntas tenía. Pasó un mes y el pueblo se enfrentó a una nueva amenaza. Los monstruos. Criaturas acuáticas parecidas a arañas saltaban repentinamente de la superficie de las aguas para atacar. Las serpientes marinas trepaban por los enormes árboles que sostenían la aldea. Ambas proporcionaban materiales valiosos al ser eliminadas, pero representaban un grave peligro para los aldeanos. Los guerreros de la aldea intentaron proteger a todos, pero sus sentidos, habitualmente fiables, su agudo olfato y sus habilidades similares a las de un sonar, resultaron menos efectivos bajo la intensa lluvia. Los monstruos evadían a los guardias con frecuencia y aparecían dentro de la aldea. Una tarde, mientras paseábamos con Eris, presenciamos como una criatura camaleónica se llevaba a un niño de raza bestia ante nuestros ojos. Reaccioné al instante, aniquilando al monstruo con una bala de tierra. La niña, liberada sin problemas, meneó la cola con ternura en señal de gratitud. A mi lado, Eris empezó a respirar con dificultad por la nariz, señal inequívoca de que se había conmovido al ver a la niña rescatada. Le acaricié suavemente el lomo para calmarla, y la niña nos observaba con una sonrisa. Le informé del incidente a Ruiger, cuya expresión se ensombreció de inmediato. Su instinto protector no le permitía ignorar una situación en la que niños pudieran estar en peligro. Sin embargo, cuando ofreció ayuda, los guardias de la aldea la rechazaron al principio. Los guerreros de esta aldea se enorgullecen de proteger a nuestra gente, me explicó Ruiger más tarde. Según él, era deber y honor de los guerreros de la aldea proteger a los suyos. Normalmente no pedían ayuda a forasteros ni aceptaban interferencias. Claude, por su parte, simplemente restó importancia a la situación. No es mi problema, dijo antes de volver a entrenar a sus herreros hombres bestia, quienes habían comenzado a fabricar armas cada vez más sofisticadas bajo su severa tutela. ¿No es la seguridad de los niños más importante que el orgullo? Le pregunté a Ruiger. Después de considerar esto por un momento, Ruiger se acercó a Gies para discutir el asunto. Maestro Ruiger, ¿le gustaría ayudar? Gies le dio una cálida bienvenida, visiblemente impresionado aún por la fuerza y reputación de Ruiger. Casualmente, Gies había participado en el ataque inicial a nuestra nave cuando llegamos. Se llegó a un acuerdo. Ayudaríamos a exterminar a los monstruos que aparecían en la aldea y los cadáveres se llevarían a Claude para crear más armas. Ruiger localizaría las amenazas, yo las derrotaría con magia y recuperaríamos los cuerpos para obtener materiales. Gies nos compraría estos materiales, un acuerdo mutuamente beneficioso. Al principio, como Ruiger había advertido, los guerreros de la aldea no parecían contentos con nuestra intervención. Sin embargo, a medida que las bajas de monstruos disminuyeron y se hizo evidente que no habría víctimas en esta temporada de lluvias, gradualmente aceptaron nuestra ayuda. Claude, sin embargo, parecía molesto. Perdí el tiempo entrenando a estos guerreros solo para verlos ceder sus responsabilidades a forasteros, murmuró una noche. Creía que la raza de las bestias tenía más orgullo. Sorprendentemente, Ruiger también parecía preocupado por esto. Hace varios siglos, las razas de las bestias eran diferentes, me dijo en voz baja, con una mirada distante. Un mes y medio después de nuestra estancia, comencé a imaginar que la lluvia estaba disminuyendo, aunque probablemente era una ilusión. Durante este tiempo, Eris había forjado una amistad con dos niños bestia, Tonna y Terusena.
A pesar de la barrera del idioma, se llevaban de maravilla, paseando juntos por la aldea y disfrutando de la compañía mutua. Para mi sorpresa, descubrí que Eris les estaba enseñando el lenguaje humano. Eris, enseñando a alguien más. Decidí no interferir y arriesgarme a socavar su nuevo rol. En cambio, observé desde la distancia, sintiéndome extrañamente orgulloso de su desarrollo social. Eris nunca había tenido amigos de su edad. Verla con los dos niños bestia, su pelo rojo junto con sus orejas de gato y perro, me llenó de una extraña calidez. Aunque deseaba que no se aferrara a ellos con tanto entusiasmo, alguien podría malinterpretar sus intenciones. Mientras observaba desde mi escondite dentro de una caja de madera, noté que Giles también los observaba. Eris Dono, muchas gracias por llevarte tan bien con mi hija, dijo cálidamente. Me sorprendió su reacción positiva, tan distinta a su desconfianza hacia mí. Al parecer, las reglas eran diferentes para las chicas. Por cierto, continuó Giles, lamento lo de Ghislaine. Hace mucho que no nos vemos, así que hubo un malentendido. Parece que tu hermanita ha crecido bastante desde que te fuiste de casa. Había estado disculpándose de forma similar durante todo el mes. Fue bueno verlo reconocer su error. Así es. Es la reina de la espada Ghislaine, después de todo. Respondió Eris con orgullo. La Ghislaine actual incluso puede usar magia, ¿sabes? Ja. ¿Ghislaine sabe usar magia? Se rió Giles. Lady Eris, sus chistes son buenísimos. Es verdad. Ghislaine aprendió sola letras, matemáticas y magia. El maestro Rudeus se la enseñó. Lo que siguió fue un relato entusiasta de mis métodos de enseñanza y logros en la región de Fitoa. Como tanto Eris como Ghislaine tuvieron dificultades al principio, pero mejoraron bajo mi dirección. Eris habló con tanto respeto que me sonrojé en mi escondite. Después de que su conversación con Eris terminó y las chicas siguieron adelante, Giles se acercó a mi caja de madera. ¿Qué hace ese respetable profesor en este lugar? Preguntó mirándome fijamente. Mi afición es observar a la gente, respondí sin convicción. Vaya, qué afición tan noble. Por cierto, ¿cómo conseguiste enseñarle letras a Ghislaine? Nada especial, solo métodos de enseñanza normales. ¿Normalmente? Ni siquiera puedo imaginarlo. Parece que su falta de conocimiento la preocupaba durante su época de aventurera, expliqué. Probablemente sea natural que no puedas imaginarlo. Ya veo. Aunque esa hermana menor solía ser de las que no paraban de golpear a la gente cuando pasaba algo que no le gustaba. Mientras Giles hablaba, me enteré de que Ghislaine había sido una vez muy parecida a Eris. Rápida para pelear y difícil de controlar debido a su fuerza superior. Al parecer, Giles había sido obligada a beber agua hirviendo varias veces como castigo. Esta revelación me hizo pensar en mis hermanos. Yo también era hermano mayor de Norn y Aisa. Me preguntaba cómo estarían. Tomé nota mental de escribir una carta cuando dejara de llover y pudiéramos viajar a la capital del santo reino de Milis. Entonces recordé que la aldea de Buena había sido destruida en el incidente de la teletransportación. Pensarlo me desalentó considerablemente. Por cierto, Ludeus Dono, Giles interrumpió mis pensamientos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo piensas permanecer dentro de esa caja de madera? Hasta que empezarán a cambiarse de ropa, claro. Era casi de noche, y probablemente pronto empezarían a bañarse y a ponerse la ropa de dormir. Huelo el aroma de la excitación, notó Giles, moviendo la nariz. No puede ser, protesté. Quizás alguna chica amante de los animales esté poniendo cara de felicidad en algún lugar. La expresión de Giles se endureció. Rudeus Dono, agradezco su ayuda y le pido disculpas por nuestro malentendido. Sin embargo, bajó la voz peligrosamente, si pone las manos sobre mi hija, la situación cambiará. Si no se aleja ahora mismo, tiraré la caja con usted dentro al agua. La seriedad mortal de su voz me convenció al instante. Salí del palco con una rapidez asombrosa. Yo protejo esta aldea, dijo Giles con firmeza. No quiero decirlo, pero, ten cuidado con el voyerismo. Entendido, respondí rápidamente. Había ido demasiado lejos otra vez. Hora de reflexionar un poco. Chapter 31. Enlightenment. Punto de vista de Claude rugido. El sonido me arrancó la garganta, vibrando por el aire con una fuerza sobrenatural. Canalicé la magia sonora de la tribu de Doldía, pero con una intensidad que ellos mismos no podían igualar. Las ondas sonoras ondularon visiblemente en el aire húmedo, golpeando a los guerreros bestia como golpes físicos. Se desplomaron, agarrándose los sensibles oídos, con la audición mejorada en contra. Los cuerpos cayeron al suelo fangoso mientras mi rugido los aturdía, dejándolos gimiendo y desorientados.
La lluvia, omnipresente, los bañó mientras luchaban por recuperar el equilibrio. Escupí a un lado, disgustado. Patético. Rudeus podría replicar esta magia mediante un estudio minucioso, pero carecía de la constitución física necesaria para que fuera realmente efectiva. Esta técnica requería la fusión perfecta de poder puro y control mágico preciso. La combinación de fuerza física e inteligencia que me hacía excepcionalmente peligroso. Donde Rudeus solo contaba con su intelecto, yo también podía ejercer una fuerza abrumadora. Observé con desprecio a los guerreros caídos. ¿Eran los supuestos protectores de la aldea de Doldía? Un simple guerrero de clase santa del norte podría dominarlos sin despeinarse. La distancia entre nosotros era ridícula. Ni siquiera Aires, su supuesto campeón, pudo resistir mi ataque. Un fragmento de recuerdo cruzó mi mente. Otra versión de mí, enseñando a un grupo diferente de guerreros que realmente habían escuchado, que habían sobrevivido a lo que se avecinaba. El contraste con esta realidad hizo que mi frustración aumentara. ¿Qué descaro tienen al llamarse guerreros? Dije, con la voz cargada de burla mientras seguían gimiendo en el suelo empapado por la lluvia. Sus orejas seguían moviéndose involuntariamente, las réplicas de mi ataque sónico resonaban en su sensible oído. Ninguno de ellos podía sostener mi mirada. Ninguno podía permanecer de pie. Con un gesto de desdén, me di la vuelta y me alejé, buscando otro lugar para continuar mi entrenamiento. El peso de mi lanza me reconfortaba, la única constante en todos mis recuerdos fragmentados. Diferentes versiones de mí mismo blandiendo armas diferentes, pero siempre con el mismo propósito: fortalecerme para evitar lo inevitable. La lluvia seguía tamborileando contra mi piel mientras encontraba un pequeño claro entre los enormes árboles. Inició una serie de movimientos practicados, con la lanza cortando el aire con precisión. Cada estocada apuntaba a enemigos invisibles. Monstruos que recordaba de una docena de líneas temporales fallidas. No llevaba mucho tiempo entrenando cuando sentí una presencia. Sin romper el ritmo, reconocí al anciano de la aldea que se acercaba. ¿Eran tan débiles, joven Claude?, preguntó Gustav, con su rostro curtido y serio bajo su pelaje mojado por la lluvia. No interrumpí mi entrenamiento, seguí clavando la lanza en patrones precisos. Sí, son débiles, respondí rotundamente, completando una compleja secuencia de ataques. Ya veo, la decepción de Gustav se notaba en su voz. Tras observarme un momento, preguntó: ¿cuál crees que sea su problema? El sudor se mezclaba con la lluvia en mi frente mientras pasaba de las embestidas a maniobras más complejas. Les falta la mentalidad de un debilucho, respondí, respirando con calma a pesar del esfuerzo. La confusión de Gustav se reflejaba en su rostro. Era evidente que no entendía. Me explayé manteniendo el ritmo. Son demasiado arrogantes. Un débil siempre hará todo lo posible por entrenar y superar a su objetivo. Pensé en las innumerables versiones de mí mismo que habían fracasado y muerto, cada una impulsándome a hacerme más fuerte. La falta de visión y la complacencia de creerse los mejores en el bosque no bastan para desarrollar la verdadera fuerza. Recordé la petulante confianza de Gies durante nuestro primer encuentro. Veo que incluso Gies carece de ese aspecto. Gustav reflexionó sobre mis palabras, sus ojos envejecidos me observaban con renovado interés. Tras un largo momento, asintió en silencio y se fue sin decir nada más. No me importaba nada. Simplemente seguí entrenando, llevando mi cuerpo al límite, intentando acallar la cacofonía de recuerdos que amenazaba constantemente con abrumarme. Más tarde ese día, Gustav regresó, pero no para hablar. Esta vez, vino a entrenar conmigo. También le pidió a Ruigerd que lo entrenara junto a Eris y Rudeus. Interesante. Quizá mis palabras habían dado en el blanco después de todo. Habían pasado 2 meses desde nuestra llegada al pueblo de Doldía. Además de instruir a los débiles guerreros de la raza bestia, un eufemismo para demoler sistemáticamente su manada, me concentré intensamente en mi propio régimen de entrenamiento. Cada momento que no estaba fabricando armas, lo dedicaba a perfeccionar mis habilidades de combate o a ampliar mis conocimientos. Aprender los idiomas adicionales de Rudeus había sido una prioridad. Me llevó 3 semanas dominarlos, aunque con distintos grados de dificultad. El idioma del dios bestia me salió de forma natural, requiriendo solo 3 días de estudio. Quizás resonaba con algo primitivo en mí, o quizás los fragmentos de mis otros yo incluían a quienes lo habían hablado antes. El idioma demonio era el siguiente, con Ruigerd como compañero de conversación ideal durante nuestras sesiones de entrenamiento. El mayor desafío había sido el idioma del dios de la lucha, que exigió 2 semanas completas de estudio concentrado con Rudeus como instructor.
Sin un hablante nativo con quien practicar, no podía estar seguro de mi precisión, pero dominaba lo suficiente como para mantener una conversación básica si fuera necesario. Dejando a un lado los idiomas, mi trabajo de herrería había dado resultados significativos. Hoy marcó un gran avance. Esto es increíble, comentó Ruiger, con genuina sorpresa en su voz normalmente estoica mientras examinaba el arma que yo había fabricado. Una espada que había logrado cortar su lanza antes de romperse. Que un arma dañara el arma de un super, aunque fuera levemente, era un logro considerable. El orgullo me inundó el pecho. No la arrogante autocomplacencia de los guerreros bestia, sino el auténtico logro de crear algo que funcionara. Jaja. Un invento exitoso. Declaré, alzando triunfalmente el arma rota. Mis aprendices de herrero, me negué a llamarlos esclavos, a pesar de su insistencia en el término, vitorearon con entusiasmo. ¡Guau! Nuestra profesora es genial. ¡Genial! ¡Guau! Su entusiasmo era genuino. Sus ojos brillaban de admiración. A diferencia de los guerreros que resentían mis métodos crueles, estos herreros comprendían el valor de lo que les enseñaba. Habían aceptado su papel de creadores en lugar de destructores, y me encontré apreciando su dedicación. Eres mucho mejor que esos estúpidos guerreros, pensé, permitiéndome una pequeña sonrisa. Había abandonado mi entrenamiento de guerrero después de que Gires finalmente se afianzara lo suficiente como para contraatacar durante una de nuestras sesiones. No fue el miedo lo que me hizo retroceder, aún podía derrotarlo sin mucha dificultad, sino más bien reconocer que mis esfuerzos estaban mejor invertidos en otras cosas. Entre el entrenamiento individual con Ruigert y mi trabajo de herrero, mi tiempo estaba mejor distribuido. También estaba la advertencia de Ruigert de controlar mi sed de sangre, que seguía atormentándome a pesar de mis mejores esfuerzos. ¿Cómo se controla algo tan intangible? No era como el maná, que podía canalizarse y dirigirse mediante la visualización y la práctica. Mi sed de sangre provenía de heridas más profundas. De los recuerdos de aquella mazmorra maldita donde una versión de mí había sufrido horrores indescriptibles. Cada noche, las pesadillas me acechaban. Me despertaba aferrado al arma que tuviera más cerca, con el corazón latiendo con fuerza, convencido de haber vuelto a ese infierno sin luz. Creía haber superado esos traumas, pero seguían atormentándome, mezclándose con una docena de otras versiones de mí mismo que habían tenido finales espantosos. Suspiro, necesito meditar, murmuré, dejando a un lado mis herramientas y secándome el sudor de la frente. Encontré un lugar tranquilo afuera y me senté con las piernas cruzadas bajo la lluvia perpetua. Las frías gotas me golpeaban la piel con un ritmo constante, pero apenas las noté mientras cerraba los ojos y me concentraba en mi interior. El caos de recuerdos y líneas temporales se arremolinaba en mi interior. Recuerdos que no eran míos pero que, de alguna manera, sí lo eran, fracasos que cargaba aunque no los había experimentado personalmente. Necesitaba encontrar orden en este caos. Hacer las paces con lo que era. A medida que mi respiración se calmaba, el mundo a mi alrededor se desvanecía gradualmente. El sonido de la lluvia se volvió distante y luego desapareció por completo. Mi conciencia se volvió hacia adentro, sumergiéndose más profundamente de lo que jamás me había permitido. Y allí, entre los fragmentos de innumerables otros yoes, comencé el lento y doloroso proceso de integración. Punto de vista del narrador fue un espectáculo extraño para todos. Un joven permanecía sentado, inmóvil en medio del claro del pueblo, bajo la lluvia incesante. No había movido un músculo en días. No había comido, no había bebido, ni siquiera se había estremecido a pesar del agua acumulada a su alrededor. Sus ojos permanecían cerrados y su respiración era tan superficial que apenas se percibía. «Esto es increíble, ¿eh?», comentó Rudeus, observando a su amigo de la infancia con una mezcla de preocupación y fascinación. De pie bajo un toldo de madera, resguardado del aguacero, observaba la extraña meditación de Claude. A su lado, la mirada de Ruigert reflejaba una profunda comprensión que contradecía su habitual estoicismo. Había respeto, quizás incluso admiración. «¿Eh? ¿Por qué esa mirada de admiración, Ruigert?», preguntó Eris, frunciendo el ceño confundida mientras seguía la mirada del Supet. «Esto es lo que llaman una persona con un mundo», explicó Ruigert con una voz inusualmente reverente. «Un evento que ocurre cuando una persona puede converger con el mundo. En otras palabras, se ilumina». «¿Eh?». La confusión de Eris solo se profundizó, sus cejas rojas se fruncieron. Rudeus ladeó la cabeza pensativo. Básicamente, está aumentando su comprensión de algo y concentrándose en ello, ¿verdad? En efecto, asintió Ruigert con solemnidad. Es un estado que todos desean alcanzar, pero pocos pueden.
Algo así era raro de ver incluso hace 400 años. Es algo superior a la explosión de maná, añadió Gustav, apareciendo junto a ellos con pasos silenciosos. La mirada del anciano no se apartó de la figura meditativa de Claude, con una mirada de asombro en sus rasgos curtidos. Solo he presenciado esto una vez, continuó Gustav. Hubo un guerrero que luchó contra el rey demonio Laplace. Logró derrotarlo lo suficiente como para obligarlo a retirarse, pero el encuentro lo dejó profundamente traumatizado. Desde ese día, vivió con el temor constante del regreso del rey demonio. ¿Y entonces qué pasó? Preguntó Rudeus, con su curiosidad erudita despertada. Pelagius lo buscó, explicó Gustav. Le pidió a este guerrero que se uniera a él en la lucha contra Laplace. Por supuesto, el hombre, aún aterrorizado por el rey demonio, se negó. Pelagius lo dejó solo después de eso. Pero al correrse la voz de que Laplace se acercaba a su tierra natal, el guerrero comprendió que ya no podía huir. Así que meditó, tal como lo hace Claude ahora, y alcanzó la iluminación. ¿Quién es esa persona de la que hablas? Preguntó Eris, repentinamente interesada en la historia. La expresión de Gustav se volvió distante. Es alguien que no está escrito en los libros de historia. Su leyenda no se conservó, pues cayó en batalla poco después. Espera, intervino Rudeus. ¿Cómo es posible que una persona que dejó tanta huella en la historia no quede registrada? No sé nada de eso, admitió Gustav encogiéndose de hombros. Ustedes, los humanos, son criaturas extrañas, el pensamiento político es algo que nunca he entendido. Después de todo, me encontré con esa persona varias veces durante las guerras. Su fuerza era insondable. Si no lo hubieran envenenado antes de la batalla final, podría haber sido él quien derrotara a Laplace ese día, no Pelagius. La confusión inundó las expresiones de Eris y Ludeus. Tras un instante, los ojos de Ludeus se abrieron de par en par al comprender. Tras haber experimentado la historia de la Tierra, reconoció cómo figuras poderosas podían ser borradas de los registros por gobernantes que se sentían amenazados por su legado. ¿Pero qué es exactamente eso de la ilustración? Insistió Eris, siempre más preocupada por cuestiones prácticas que históricas. Piénsalo como la siguiente etapa de Mana Burst, pero sin los defectos, respondió Gustav. La iluminación siguió siendo un estado misterioso, inexplicable. Quienes la alcanzaron emergieron transformados, aunque la naturaleza y el grado de ese cambio variaron considerablemente. Algunos despertaron con habilidades notablemente mejoradas. Otros solo obtuvieron mejoras sutiles. Lo que hacía impracticable la práctica era la necesidad de inmovilidad completa durante largos periodos, lo que dejaba al practicante vulnerable y dependiente de la protección de otros. Durante 4 días, Claude permaneció completamente inmóvil. Su piel palideció, su cuerpo adelgazó, pero su expresión permaneció serena, un marcado contraste con su intensidad habitual. Los niños del pueblo, inicialmente asustados por su comportamiento severo, se acercaron sigilosamente a la extraña estatua humana, preguntándose si alguna maldición lo habría convertido en piedra. En la mañana del 5.º día, los ojos de Claude finalmente se abrieron. Por un instante brillante, parecieron contener un universo de comprensión, y luego se desplomó, con el cuerpo ardiendo de fiebre. El curandero del pueblo lo atendió mientras se retorcía en el delirio, con fragmentos de palabras escapando de sus labios. Nombres que nadie reconocía, lugares que no existían, batallas que nadie había librado. Pasó otra semana entera antes de que la fiebre bajara, aunque Claude se obstinó en volver a su trabajo de herrero mucho antes de recuperarse por completo. Aunque había interrumpido su entrenamiento de combate durante su convalecencia, quienes lo observaban trabajar notaron una mayor destreza en sus movimientos. Sus dedos se movían con una precisión inédita, creando objetos de sorprendente complejidad a pesar de su estado de debilidad. Entre quienes alcanzaron la iluminación, algunos experimentaron un crecimiento drástico en poder o habilidad. Claude pertenecía a esta última categoría, aquellos que obtuvieron beneficios más sutiles. Lo que cambió más profundamente no fue su poder externo, sino su paisaje interior. El miedo paralizante a la mazmorra que había atormentado sus recuerdos, tanto los suyos como los de sus yoes alternativos, había desaparecido, dejando tras sí una calma peculiar. Sin ese terror abrumador que impulsaba sus acciones, el comportamiento de Claude se suavizó. El filo de su personalidad se apagó, aunque el acero que se escondía bajo su sombra permaneció tan fuerte como siempre. Se volvió más accesible. Sus instrucciones en la herrería se impartían con paciencia en lugar de con críticas mordaces. Al observar esta transformación, Ludeus se dio cuenta. ¿Así que se volvió un perro rabioso por miedo?
Le preguntó a Ruiger mientras observaban a Claude demostrando una técnica de temple a sus aprendices. Probablemente, confirmó Ruiger con expresión pensativa. La sed de sangre que lo rodea ha disminuido considerablemente. ¿Qué? El rostro de Eris se desanimó. Pensé que sería más fuerte, como aquella vez en la mansión. El alivio en el rostro de Rudeus era evidente. Cada vez le preocupaba más la creciente distancia que los separaba de su amigo de la infancia. Las inexplicables habilidades de Claude habían ensombrecido sus propios logros, una sombra que ahora parecía un poco menos abrumadora. Más tarde, Claude se acercó al campo de entrenamiento donde entrenaban varios guerreros bestia. En el centro, Gies yacía de espaldas, gimiendo, con los ojos hinchados por un combate reciente. Claude saludó con indiferencia a Ruiger, quien observaba el entrenamiento. «Ruiger, ¿podemos entrenar? ¿Ese guerrero ya no es un guerrero? Bueno, quizá no sea más fuerte físicamente», respondió Ruiger mientras se acercaba a Claude, «pero mentalmente debes estar preparado. Su verdadera ocupación no es la de luchador. ¿No es un luchador con esa destreza?», preguntó Eris con incredulidad, viendo a Gies ponerse de pie con dificultad. Los ojos de Rudeus se entrecerraron, pensativo. «Tengo que entrenar más duro. Te acompaño, Ludeus». «A entrenar», declaró Eris, siguiendo a Ludeus mientras se apresuraban al campo de entrenamiento, inspirada por la transformación de Claude. Punto de vista del narrador. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la región de Fitoa, en la ciudad de Roa, la sede de la Arbalest Trading Company bullía con su actividad habitual, con una adición inusual a sus operaciones diarias. «Sauros, deja de comportarte como un niño». La voz exasperada de Mike resonó por la recargada oficina. «Eres un maldito noble. ¿Podrías dejar de pedir doncellas de raza bestia?» «Cállate, Mike», replicó el anciano patriarca Greirat, dando un puñetazo en el escritorio pulido. «Esto es cosa de hombres. Un chico como tú no lo entendería». Mike se pellizcó el puente de la nariz, preguntándose por enésima vez cómo le habían encomendado cuidar de uno de los nobles más poderosos del reino Asura. «¿Por qué Claude me pidió que te protegiera? Te juro que debes ser una de las razones por las que la raza de las bestias se ha convertido en una esclava tan codiciada. ¿No puedes simplemente actuar como un noble? ¿Qué clase de acto haría un noble?» Sauros se hinchó indignado, con el bigote temblando. «Soy un noble, y esto es algo que hace un noble Greirat». «Ahora entiendo por qué Paul terminó así», murmuró Mike en voz baja. «Solo rezo para que Rudeus no empiece a actuar como el resto de la familia Greirat». Hizo una pausa, reconsiderando. «Espera, ya lo hace, ¿verdad?» Mike miraba por la ventana las bulliciosas calles de Roa, preguntándose qué pecado había cometido para quedarse con un loco como Sauros Greirat. El anciano noble había sido un pesado desde el primer día. Exigía el mejor alojamiento, la comida más rica y un flujo constante de sirvientas, preferiblemente de raza bestia. «Lloro por el futuro del reino Asura si esta es su idea de nobleza», suspiró Mike, pasándose una mano por el pelo. «¿Debería irme del reino y empezar de cero en otro lugar?» Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó, agradecido por la distracción. Un joven bien vestido entró, haciendo una profunda reverencia antes de acercarse con un fajo de papeles. «Maestro Mike, aquí tiene el último informe de nuestra búsqueda». Mike aceptó los documentos y se acomodó en el cómodo sofá para revisarlos. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente. Años de experiencia como comerciante le permitieron extraer la información clave con eficiencia. «Ya veo, hemos localizado al 90% de los aldeanos de Buena. Casi todo el continente central ha sido explorado». Pasó a la página siguiente. «Alrededor del 40% del continente Milis está cubierto, y otras regiones aún están por debajo del 30% de avance». Frunció el ceño. «Esto está tardando demasiado». «¿Qué?», interrumpió Sauros con incredulidad. «¿Ya terminaste de explorar el continente central en menos de un año y a eso le llamas lento? ¿Te atreves a quejarte de ese ritmo?» «Uf, cállate, Sauros», gruñó Mike, antes de volverse hacia su subordinado. «Por favor, trae algunas asistentes de raza bestia para mantener a Lord Sauros ocupado». Mientras el asistente se marchaba a toda prisa, Mike volvió a los informes, pensando en Claude y Rudeus. ¿Dónde estaban ahora? ¿Estaban a salvo? El incidente de la teletransportación había dispersado a miles de personas por todo el continente, y aunque la red de la compañía Arbalest era extensa, encontrar a individuos específicos en medio de tal caos seguía siendo un reto. Claude le había confiado la protección de Sauros y la reconstrucción de la aldea de Buena, lo que fuera posible.
Mike asumiría esa responsabilidad, incluso si eso significaba soportar las incesantes exigencias del viejo noble. Pero no podía evitar preguntarse qué propósito mayor tendría Claude en mente. Su amigo de la infancia siempre había sido calculador, siempre pensando con anticipación. ¿A qué juego estaba jugando Claude ahora y dónde encajaban todas esas piezas? Mike negó con la cabeza y volvió a sus informes. Solo el tiempo lo diría. Chapter 32. Departure 1. Punto de vista del narrador. Habían pasado 2 meses desde su llegada a la aldea de Dedoldía. Ruigerd y Gustav habían desarrollado una camaradería inesperada, forjada a través de compartir historias de batalla y copas de potente licor de la tribu de las bestias. El guerrero Supert visitaba a menudo la casa de Doldía, donde los dos veteranos intercambiaban historias de sus sangrientos pasados, historias que hacían que incluso los guerreros más curtidos que escuchaban cerca se estremecieran de vez en cuando. Como miembros de razas autoproclamadas desaparecidas, ambos hombres cargaban con el peso de sus violentas historias con una compleja mezcla de arrepentimiento y orgullo persistente. Sus historias, aunque probablemente embellecidas con cada relato, contenían suficiente verdad como para proporcionar a Claude y Rudeus valiosas perspectivas sobre las razas bestiales. Aprendieron que el término raza bestial abarcaba a todos los diversos pueblos que habitaban el Gran Bosque. Algunas de estas razas habían emigrado al continente demonio, adoptando el nombre de razas demonio. Lo que las unificaba era un rasgo físico. Cada una poseía una característica no humana, propia de los mamíferos, en alguna parte de su cuerpo. Además, cada raza poseía habilidades extrasensoriales únicas que las diferenciaban. En el sentido más amplio, incluso seres como Nokopara con su cabeza de caballo del continente demonio y Blaze con su cabeza de toro caerían bajo esta clasificación, una taxonomía mucho más compleja de lo que cualquiera de los viajeros había imaginado inicialmente. Entre estos diversos pueblos, la tribu de Doldía ocupaba una posición distintiva. Eran los guardianes hereditarios de la bestia sagrada y guardianes de la delicada armonía del bosque. Los de Doldía, de apariencia felina, y los Adoldía, de apariencia canina, formaban las ramas principales, con varias docenas de tribus más pequeñas dispersas por el gran bosque. Eran, en esencia, la realeza sin corona de este vasto dominio boscoso. Aunque ejercían poca autoridad formal en la época actual, asumían naturalmente el liderazgo cuando las circunstancias lo exigían. Una soberanía latente que esperaba su momento. El gran bosque también albergó a otras razas. Los orejudos y los medianos habitaban principalmente las regiones del sur. Aunque sus interacciones con las razas bestias eran limitadas durante la mayor parte del año, todos los pueblos se reunían anualmente en el Gran Árbol Sabio para celebrar festivales y reuniones de clanes. Unidad temporal en medio de su separación natural. Según Gustav, aunque diferentes en naturaleza y costumbres, todos eran aliados unidos por su conexión con el gran bosque. La raza enana, explicó Gustav entre tragos, no vivía dentro de los límites del bosque, sino que tenía sus hogares más al sur, en la base de la cordillera del Dragón Azul. Los majestuosos dragones azules vagaban por los cielos del mundo, pero siempre regresaban a esas montañas para anidar y criar a sus crías, similares a las aves migratorias, aunque en una escala de tiempo muy diferente, regresando quizás una vez cada década. La historia entre las razas bestiales y los humanos siempre había sido tumultuosa. Un patrón cíclico de guerra y paz provisional, repetido incontables veces a lo largo de los siglos. La escaramuza más reciente había ocurrido aproximadamente 50 años antes. Gustav había participado en ese conflicto, sirviendo en una unidad de combate que había acabado con intrusos humanos que se habían adentrado en territorio forestal, o al menos eso sugería su relato cada vez más dramático. Aunque obviamente exagerado, escuchar el conflicto desde la perspectiva de la raza bestial proporcionó un contrapunto fascinante a los relatos históricos humanos. Para no quedarse atrás, Ruigerd finalmente sacó su lanza heredada y comenzó a contar historias de la raza Super durante la Guerra de la Clase, historias tan antiguas que habían pasado a ser leyenda para la mayoría de las razas. Los guerreros de hoy en día carecen de la fortaleza que teníamos nosotros, se lamentó Gustav, sacudiendo la cabeza. Ruigerd asintió solemnemente. Lo entiendo bien, maestro Gustav. Los débiles se han multiplicado. En efecto. En mi juventud, no hubo un solo hombre que no fuera espléndido en la batalla. Estaban completamente sincronizados en sus quejas nostálgicas. Rudeus, observando su interacción, pensó con ironía. Supongo que algunas cosas trascienden mundos. Los viejos guerreros siempre glorifican el pasado. Guille se ha ascendido para liderar a nuestros guerreros, continuó Gustav, pero su juicio sigue siendo deficiente.
Es experto en reunir combatientes, pero con una mejor percepción de la situación, ese desafortunado incidente con Rudeus no nunca habría ocurrido. No, replicó Ruigert con firmeza. Rudeus es un guerrero. Si bajó la guardia en territorio hostil y fue capturado, debería haber previsto tal resultado. Incluso con la guardia baja, alguien del calibre de Gies debería haber sido fácilmente vencido si Rudeus hubiera luchado con seriedad. La culpa es de Rudeus. Dioses, es doloroso escuchar esto, pensó Rudeus, haciendo una mueca por dentro. Ruigert confió en mí lo suficiente como para dejarme aventurarme solo, y me capturaron con una facilidad vergonzosa. He traicionado su confianza en mí. Claudia asintió en señal de acuerdo desde donde estaba sentado cerca, y agregó que Gies era significativamente más débil que el Santo del Norte al que se habían enfrentado juntos anteriormente. Sin embargo, maestro Ruigert, insistió Gustav, ¿no es esa perspectiva un tanto despiadada? Su aliado fue oprimido. Un guerrero es responsable de las consecuencias de sus batallas, declaró Ruigert, mientras el alcohol relajaba su carácter típicamente taciturno. Rudeus posee poder de sobra para haber escapado fácilmente. Aprecio su confianza en sus camaradas, pero no es un niño. Un verdadero guerrero no espera el rescate pasivamente. Estás muy borracho, Ruigert, pensó Rudeus con tristeza. Seguro que habrías escapado sin esfuerzo en mi situación. Ojalá no tuvieras tantas expectativas puestas en mí. Mis capacidades tienen límites. Perdido en estas autorrecriminaciones, Rudeus no notó que Claude se acercaba hasta que recibió un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza. Sé lo que estás pensando, dijo Claude, con esa mezcla familiar de exasperación y perspicacia que inquietó a Rudeus. Pero eres más capaz de lo que crees. Siempre me pregunto cómo alguien con tantas dudas puede poseer habilidades tan extraordinarias y puntos ciegos tan evidentes. Suspiró, con la mirada momentáneamente distante, como si viera algo más allá de su realidad. ¿Qué desperdicio de talento? Oye. Eso duele. Protestó Rudeus, frotándose la cabeza. Caray, ve a coquetear con tu chica de allá. Respondió Claude con un gesto de desdén. No conseguirás nada que valga la pena escuchando a escondidas las historias de guerra de los viejos. Rudeus se alejó quejándose por los comentarios de Claude. Las palabras le resultaron incómodamente cercanas. Punto de vista de Rudeus después de la mordaz observación de Claude, me retiré de la reunión. Se había vuelto demasiado doloroso permanecer junto a Ruigert, soportando el peso de su decepción tácita. Si me acercaba a Eris y los demás, Gies solo me fulminaría con la mirada. Su orgullo aún estaba herido por nuestro encuentro. Sin nadie más a quien recurrir, pasé las horas desde la tarde hasta la noche en soledad. Al no encontrar tareas urgentes que exigieran mi atención, recurrí a la práctica de la magia, siempre mi refugio en situaciones incómodas. Manipulé la corriente de agua que fluía por el suelo fuera del pueblo, experimentando con técnicas de congelación y analizando las estructuras cristalinas que se formaron. De repente, me di cuenta. Si hubiera dominado la magia del viento lo suficiente como para volar, podría haber escapado fácilmente del cautiverio al segundo día. Gies se habría ahorrado la humillación de postrarse, y nadie guardaría rencor. Podríamos haber alcanzado una resolución verdaderamente feliz. Este pensamiento me impulsó a actuar. Salí del pueblo, creando un sendero improvisado congelando el agua que fluía mientras caminaba. Tras encontrar un claro adecuado, talé un árbol cercano y usé magia de tierra para construir una plataforma de piedra que se extendía 10 metros en todas direcciones. Una arena de práctica parecida a un campo de fútbol. La superficie era algo resbaladiza, inadecuada para correr, pero perfecta para mis propósitos. Bueno, entonces, murmuré para mí mismo. Con un optimismo cauteloso, invoqué un tornado para observar sus efectos. Para el vuelo humano, esta magnitud debería ser suficiente. Aproximadamente 100 metros por segundo, si mis cálculos eran correctos. Aunque no estaba seguro del significado preciso de esa medida en términos prácticos, decidí probarla directamente. Alakazam. Grité con fingida solemnidad, pero al instante me sentí ridículo. Solo, bromeaba. El hechizo me tomó por sorpresa con su intensidad. Salí disparado hacia el cielo como una hoja seca al viento otoñal, mi cuerpo aparentemente más ligero de lo que había calculado. La alarma me invadió al darme cuenta de mi altitud. Me acercaba a la capa de nubes. El miedo se cristalizó en mi pecho cuando la gravedad reafirmó su dominio, arrastrándome hacia la tierra a una velocidad aterradora. Instintivamente, activé mi capacidad de previsión, vislumbrando un segundo de mi futuro inmediato.
Ante este anticipo del desastre, generé una corriente ascendente con la mano derecha mientras disparaban múltiples ondas de choque con la izquierda, intentando reducir la velocidad de caída. Mis esfuerzos llegaron demasiado tarde. El repugnante crujido de las ramas al romperse acompañó mi descenso a través de la copa de los árboles antes de sumergirme en el agua con un resonante chapoteo. Mi cuerpo estaba destrozado, con múltiples huesos fracturados por el impacto. La sangre me manaba de la nariz mientras luchaba por controlar las corrientes de agua y luchaba contra la desorientación. Entre oleadas de mareos y un dolor que lo abarcaba todo, de alguna manera logré lanzar magia curativa, no perfecta, pero suficiente para evitar una muerte inmediata. El olor a sangre pronto atrajo a los depredadores. Sin darme cuenta, me había estrellado contra las zonas de anidación de los lagartos de la selva tropical, monstruos de rango C conocidos por su velocidad acuática. El corazón me retumbaba en los oídos mientras los enfrentaba uno tras otro. Establecí un ritmo de batalla, congelando el agua circundante con la mano derecha para inmovilizar a las criaturas, y luego despachándolas con balas de tierra dirigidas con precisión a sus cabezas. Aunque formidables en el agua, los lagartos resultaron dóciles una vez inmovilizados en el hielo. Tras derrotar a todos los atacantes, comencé a reunir sus cuerpos, recursos valiosos que no debían desperdiciarse. Sin darme cuenta, la oscuridad había caído. Me encontré perdido, ignorante de mi ubicación actual y del camino de regreso al pueblo. La ansiedad amenazaba con abrumarme, pero me obligué a mantener la calma. Si el pánico me nublaba el juicio, solo empeoraría la situación. Tenía que mantener la calma, como me había recordado a menudo en mi vida anterior. Primero, congelé sistemáticamente toda el agua cercana en el rango más amplio posible, bajando continuamente la temperatura mientras temblaba de frío y de esfuerzo. El hielo se expandió como un mapa cristalino que marcaba mi posición. Al mismo tiempo, conjuré una bola de fuego frente a mí, que sirvió como faro y como fuente de calor en el frío creciente. La luz podría atraer monstruos, pero aquellos adaptados a la temporada de lluvias eran principalmente nadadores. Probablemente evitarían la superficie helada que había creado. Menos de una hora después, llegó la salvación. Ruigert se acercó por la capa de hielo, acompañado por guerreros de Dedolia. Sentí un gran alivio. La tensión del posible abandono en un territorio desconocido había sido más angustiante de lo que quería admitir. Rudeus, ¿qué pasó?, preguntó Ruigert, escudriñando el paisaje helado con la mirada. Solo un poco de entrenamiento, respondí, sin querer confesar lo cerca que había estado de la muerte debido a mi propio error de cálculo. Una pequeña muestra de vanidad, quizás, pero necesaria para mi orgullo. Ya veo, Ruigert observó la escena con nueva apreciación. Es la primera vez que te veo esforzarte de verdad. Cuando todo el perímetro de la aldea se congeló, me pregunté qué catástrofe habría ocurrido. Sí, logré decir débilmente. Todos los monstruos están congelados. Sí, esperaba ayuda para transportarlos. Me costó mucho congelar el entorno. Es una petición fácil de cumplir, asintió Ruigert. Aunque la próxima vez, avísame con antelación. Si Ruigert-san me acompañara, no calificaría como entrenamiento secreto, señalé. Esto provocó una extraña risa del guerrero Supet. Los guerreros de la raza bestia observaron a los lagartos congelados del bosque tropical con visible inquietud, notando particularmente cómo cada uno había sido despachado con precisión metódica. Cabezas aplastadas mientras que los cuerpos permanecían intactos. Noté su aprensión y traté de aliviar la tensión. La carne de estos lagartos sabe increíblemente a pollo, comenté con tono conversacional. Con el rabillo del ojo, capté la expresión de suficiencia de Claude mientras masticaba un trozo de carne de lagarto. Su mirada transmitía claramente te lo dije. Fue extraño verlo instruir pacientemente a un anciano de una tribu de bestias en técnicas de herrería, mientras el guerrero mayor registraba celosamente las explicaciones de Claude en un cuaderno desgastado. Varios otros guerreros se agruparon a su alrededor y lo bombardearon con preguntas sobre su técnica de espada recientemente desarrollada. Ese cabrón ya había creado su propio estilo de lucha, llamándolo pretenciosamente estilo nube. ¡Qué narcisista! Tal vez necesitaba desarrollar un hechizo característico y ponerle mi nombre, establecer mi propio legado en este mundo. En los días siguientes, practiqué técnicas de vuelo con magia de viento varias veces, aprendiendo dolorosas lecciones con la experiencia. Lograr que mi cuerpo flotara solo con magia de viento resultó ser un desafío excepcional. Lo que finalmente logré, si es que se le puede llamar éxito, fue usar un hechizo contundente de lanza de tierra a mis pies para lanzarme hacia el cielo.
Una vez en el aire, aceleraría usando magia de viento y, cuando el aterrizaje fuera necesario, desaceleraría mientras preparaba un colchón de agua en el lugar de aterrizaje. ¡Qué solución tan poco elegante! Sentía una amarga frustración por mi aparente falta de talento en este aspecto. El sueño de volar libremente por el cielo seguía siendo tentadoramente inalcanzable. Sin embargo, este compromiso me satisfizo. Aunque no podía lograr un vuelo real, había desarrollado un método para viajar rápidamente por el aire. El objetivo original quedó sin cumplirse, pero había ganado algo valioso. Una perspectiva que decidí aceptar como adecuada. Tu objetivo es correcto, pero tu enfoque es incorrecto, comentó Claude, acercándose mientras yo concluía otra sesión de práctica. ¿Qué quieres decir? Pregunté con irritación en mi voz. Digamos que te faltan conocimientos básicos, ¿de qué hablaba? ¿Qué principios básicos podrían aplicarse a una técnica sin precedentes? Creemos la imagen de un pájaro, continuó, aparentemente ajeno a mi enfado. ¿Puede volar una cría? La respuesta fue obvia. No pueden. Entonces, ¿cuándo podrán volar? Cuando se les desarrollen las plumas, supongo. Cierto. Necesitan tiempo para que les crezcan las plumas, asintió. Pero incluso un ave con todas sus plumas necesita una nutrición adecuada. Sin ella, sus cuerpos son incapaces de volar a pesar de contar con todo el equipo necesario. ¿Y entonces? Pregunté, sin entender su punto. Estás demasiado subdesarrollado físicamente para manifestar la magia que estás intentando crear. Ja. Me burlé. Inténtalo tú, eres más fuerte que yo. En respuesta, él simplemente rió entre dientes antes de demostrar exactamente lo que no había logrado lograr. Su cuerpo elevándose de manera constante en el aire, flotando con aparente facilidad. ¿Ves? Gritó. Debes calibrar tu posición, mantener la estabilidad y coordinar tus músculos con precisión en este estado. ¿Crees que tu físico actual es capaz de tal control? Maldito sea. Me quedé mirando con asombro lo que tenía delante. ¿Cómo lo lograste? Pregunté. Ya lo he explicado. Basta con observar una técnica una vez para comprender su despliegue mágico. Descendió con gracia. Aunque este hechizo en particular es ineficaz para mí, dadas mis reservas de maná inferiores a las tuyas. Es insostenible a largo plazo y no logra tu propósito. Puaj, la constatación fue irritante. Había analizado mi hechizo prototipo y había logrado ejecutarlo después de una sola observación. No te desanimes, dijo al notar mi expresión. Lo único que puedo hacer es copiar. Todavía no puedo crear esas técnicas por mi cuenta, aunque el desarrollo no debería plantear grandes problemas. A ver quién las perfecciona primero. No perderé contra ti. Dije, y una nueva determinación se encendió en mi interior. Mi frustración se transformó en una competencia feroz. Si Claude podía adaptar mi creación tan rápido, yo simplemente tendría que esforzarme más, alcanzar cotas que él no podría alcanzar con sus supuestamente limitadas reservas de maná. Al regresar juntos a la aldea, comencé a esbozar mentalmente modificaciones en mi enfoque. Quizás el acondicionamiento físico, junto con el desarrollo mágico, daría mejores resultados. Cueste lo que cueste, me negué a cederle este campo de batalla particular a Claude y su irritante competencia. El desafío estaba planteado. La carrera por dominar el vuelo había comenzado en serio.